El cambio climático constituye un fenómeno de alteración sistemática del sistema climático terrestre derivado, principalmente, del incremento antropogénico de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, GEI. Desde la revolución industrial, las emisiones de dióxido de carbono, CO, metano, óxido nitroso, NO, y gases fluorados han modificado el balance radiativo del planeta, provocando un aumento sostenido de la temperatura media global, cambios en los patrones de precipitación, incremento de la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos y alteraciones significativas en los ecosistemas naturales y antropizados. Aunque los efectos ambientales del cambio climático han sido ampliamente documentados, en los últimos años se ha producido un creciente interés por sus repercusiones sobre la salud ocupacional, la seguridad laboral y la organización del trabajo. La comunidad científica reconoce actualmente que el cambio climático actúa como un multiplicador de riesgos laborales, intensificando peligros preexistentes y generando nuevos escenarios de exposición que afectan tanto a trabajadores expuestos al medio exterior como a aquellos que desarrollan sus actividades en entornos industriales cerrados. Desde una perspectiva técnico-preventiva, los impactos del cambio climático sobre las condiciones de trabajo deben analizarse mediante un enfoque multidisciplinar que integre conocimientos procedentes de la climatología, la epidemiología ocupacional, la ergonomía ambiental, la higiene industrial, la medicina del trabajo y la economía laboral. Esta aproximación resulta esencial para comprender los mecanismos mediante los cuales las variables climáticas influyen sobre la capacidad funcional de los trabajadores, la productividad de los procesos productivos y la sostenibilidad de los sistemas de prevención de riesgos laborales. La creciente exposición de la población trabajadora a temperaturas extremas, contaminantes atmosféricos, radiación ultravioleta, agentes biológicos emergentes y fenómenos meteorológicos severos plantea importantes desafíos para las organizaciones y las administraciones públicas. En consecuencia, la adaptación climática de los entornos laborales se ha convertido en una prioridad estratégica dentro de las políticas de salud y seguridad en el trabajo. Fundamentación científica de la relación entre clima y trabajo. La interacción entre clima y actividad laboral está determinada por los principios de la fisiología humana y el intercambio energético entre el organismo y el medio ambiente. El cuerpo humano mantiene una temperatura interna relativamente constante, cercana a los 37 grados, mediante complejos mecanismos de termorregulación controlados por el hipotálamo. Estos mecanismos incluyen la sudoración, la vasodilatación periférica, la modificación de la frecuencia respiratoria y diversos ajustes metabólicos destinados a conservar el equilibrio térmico. Cuando las condiciones ambientales exceden la capacidad fisiológica de disipación de calor, se produce una acumulación progresiva de energía térmica en el organismo. Este fenómeno genera alteraciones funcionales que afectan a múltiples sistemas corporales, especialmente el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y el sistema renal. La carga térmica total soportada por un trabajador depende de 4 factores fundamentales: las condiciones ambientales, la intensidad metabólica del trabajo, las características de la ropa de protección utilizada y las condiciones fisiológicas individuales. Estos factores son evaluados mediante diversos índices internacionales de estrés térmico, entre los que destaca el índice WBGT, Wet Bulb Globe Temperature, ampliamente utilizado en higiene industrial para valorar la exposición ocupacional al calor. El aumento progresivo de la temperatura global observado durante las últimas décadas está provocando un incremento significativo de los episodios en los que los valores de WBGT superan los límites recomendados para el trabajo seguro. Como consecuencia, numerosos sectores productivos experimentan una reducción de la capacidad laboral efectiva y un aumento de los riesgos asociados a la exposición térmica. Estrés térmico ocupacional y mecanismos fisiopatológicos. El estrés térmico ocupacional constituye actualmente uno de los principales riesgos laborales asociados al cambio climático. Desde un punto de vista técnico, se define como la carga térmica neta a la que se encuentra sometido un trabajador debido a la interacción entre las condiciones ambientales y las demandas metabólicas de la actividad realizada. Cuando la temperatura ambiental aumenta, el organismo activa mecanismos compensatorios destinados a mantener la homeostasis térmica. La sudoración representa el principal mecanismo de disipación de calor en ambientes cálidos. Sin embargo, la eficacia de este proceso depende de la evaporación del sudor, fenómeno que se ve considerablemente reducido en condiciones de elevada humedad relativa. La exposición prolongada a situaciones de estrés térmico provoca una serie de respuestas fisiológicas caracterizadas por el incremento de la frecuencia cardíaca, la reducción del volumen plasmático, alteraciones electrolíticas y disminución de la perfusión tisular.
Estos cambios generan fatiga fisiológica, reducción de la capacidad aeróbica y deterioro del rendimiento muscular. Desde el punto de vista clínico, la progresión del daño asociado al calor suele desarrollarse mediante una secuencia gradual que incluye deshidratación, agotamiento térmico y golpe de calor. Este último constituye la manifestación más grave del fracaso termorregulador y se caracteriza por temperaturas corporales superiores a 40 grados, alteraciones neurológicas y disfunción multiorgánica. La evidencia epidemiológica muestra que los trabajadores expuestos a ambientes térmicamente adversos presentan mayores tasas de accidentes laborales. Este fenómeno se explica por la disminución de la atención sostenida, la alteración de los tiempos de reacción y el deterioro de las funciones ejecutivas asociado a la hipertermia. Impacto sobre la productividad y la eficiencia de los sistemas productivos. Desde una perspectiva ergonómica, el rendimiento laboral puede definirse como la capacidad de un trabajador para transformar recursos físicos y cognitivos en resultados productivos. Diversos estudios han demostrado que la productividad presenta una relación inversa con la temperatura ambiental cuando ésta supera determinados umbrales fisiológicos. El incremento de la temperatura genera una redistribución del flujo sanguíneo hacia la superficie corporal con el objetivo de facilitar la pérdida de calor. Como consecuencia, disminuye la disponibilidad de oxígeno para los músculos activos y se acelera la aparición de fatiga. Paralelamente, la activación de mecanismos de termorregulación incrementa el gasto energético basal, reduciendo la eficiencia metabólica global del organismo. Las tareas que requieren elevados niveles de esfuerzo físico experimentan reducciones especialmente significativas de rendimiento durante episodios de calor extremo. Sin embargo, las actividades predominantemente cognitivas también resultan afectadas debido a la disminución de la memoria de trabajo, la atención selectiva y la capacidad de procesamiento de información. Los modelos económicos desarrollados por organismos internacionales estiman que las pérdidas de productividad asociadas al estrés térmico podrían representar una reducción sustancial de las horas efectivas de trabajo durante las próximas décadas. Este fenómeno afecta particularmente a sectores intensivos en mano de obra y con elevada exposición ambiental, como la agricultura, la construcción, la minería y determinados servicios logísticos. Desde una perspectiva macroeconómica, la reducción de la productividad derivada del cambio climático constituye un factor de riesgo para la competitividad empresarial y la sostenibilidad de numerosos sistemas económicos regionales. Calidad del aire, contaminación atmosférica y salud ocupacional. El cambio climático influye significativamente sobre la calidad del aire mediante diversos mecanismos atmosféricos. El aumento de las temperaturas favorece la formación fotoquímica de ozono troposférico, mientras que la mayor frecuencia de incendios forestales incrementa la concentración de partículas finas en suspensión, PM y PM. La exposición ocupacional a estos contaminantes representa un importante problema de salud pública y laboral. Las partículas finas poseen un diámetro aerodinámico suficientemente pequeño para penetrar profundamente en el sistema respiratorio, alcanzando los alvéolos pulmonares e incluso incorporándose al torrente sanguíneo. La inhalación prolongada de contaminantes atmosféricos se asocia con procesos inflamatorios sistémicos, estrés oxidativo y alteraciones cardiovasculares. En el ámbito laboral, estas exposiciones pueden incrementar la incidencia de enfermedades respiratorias crónicas, reducir la capacidad funcional de los trabajadores y aumentar el absentismo por causas médicas. Los trabajadores agrícolas, forestales, de la construcción y del transporte constituyen colectivos especialmente vulnerables debido a su elevada exposición ambiental. Asimismo, las condiciones climáticas modificadas favorecen la dispersión de aeroalérgenos y agentes biológicos, incrementando la incidencia de patologías alérgicas y enfermedades infecciosas relacionadas con vectores. Riesgos emergentes asociados a fenómenos meteorológicos extremos. La intensificación de eventos meteorológicos extremos constituye una de las manifestaciones más visibles del cambio climático. Desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, estos fenómenos generan escenarios complejos caracterizados por elevados niveles de incertidumbre y exposición simultánea a múltiples peligros. Las olas de calor representan actualmente el evento climático con mayor impacto sobre la salud ocupacional. Su duración, frecuencia e intensidad han aumentado significativamente en numerosas regiones del mundo, incrementando la exposición acumulada de los trabajadores a condiciones térmicas peligrosas. Las inundaciones afectan tanto a la seguridad física de los trabajadores como a la continuidad operativa de las organizaciones.
Además del riesgo inmediato de lesiones traumáticas, las inundaciones favorecen la exposición a contaminantes biológicos, sustancias químicas peligrosas y riesgos eléctricos. Los incendios forestales constituyen otro riesgo emergente de creciente importancia. La exposición al humo y a los productos de combustión genera importantes riesgos respiratorios para bomberos, equipos de emergencia y trabajadores localizados en áreas próximas a los incendios. Asimismo, las tormentas severas y los fenómenos convectivos extremos incrementan el riesgo de accidentes asociados a caídas de objetos, colapsos estructurales e interrupciones de infraestructuras críticas. Adaptación climática en los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral. La adaptación de las condiciones de trabajo frente al cambio climático requiere la integración de criterios climáticos en los sistemas de gestión preventiva. Este enfoque implica la identificación sistemática de peligros climáticos, la evaluación dinámica de riesgos y la implementación de medidas de control adaptadas a escenarios ambientales cambiantes. Las estrategias de adaptación pueden clasificarse en medidas técnicas, organizativas y administrativas. Entre las medidas técnicas destacan la mejora de los sistemas de ventilación industrial, la climatización eficiente de espacios de trabajo, la instalación de estructuras de sombreado y la utilización de materiales con elevada reflectancia térmica. Las medidas organizativas incluyen la modificación de horarios laborales, la rotación de tareas, la reducción de cargas físicas durante episodios de calor extremo y el establecimiento de protocolos específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos. Por su parte, las medidas administrativas comprenden la formación especializada de trabajadores y supervisores, la implantación de sistemas de vigilancia epidemiológica y el desarrollo de procedimientos de respuesta ante emergencias climáticas. La utilización de tecnologías digitales permite además monitorizar en tiempo real variables ambientales y fisiológicas, facilitando la toma de decisiones preventivas basadas en datos objetivos. Conclusiones. El cambio climático representa un factor de riesgo emergente con profundas implicaciones para la salud ocupacional, la productividad y la organización del trabajo. La evidencia científica disponible demuestra que el aumento de las temperaturas, la degradación de la calidad del aire y la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos afectan de manera significativa a la capacidad funcional de los trabajadores y a la sostenibilidad de los sistemas productivos. Desde una perspectiva técnica, la gestión de estos riesgos requiere la incorporación de criterios climáticos en las políticas de prevención de riesgos laborales, así como el desarrollo de estrategias de adaptación fundamentadas en la evidencia científica. La integración de herramientas de evaluación ambiental, vigilancia epidemiológica y gestión preventiva avanzada será esencial para garantizar entornos laborales seguros y resilientes frente a los desafíos climáticos del siglo XXI. La adaptación climática del trabajo no debe entenderse únicamente como una medida de protección sanitaria, sino como un componente estratégico de la competitividad empresarial, la sostenibilidad económica y la protección del capital humano en un contexto de transformación ambiental global.